En Informe Pastrán TV hoy analizaremos la necesidad de cambios estructurales en Managua, la movilidad, señalización, derechos de vía, peatones y los accidentes de tránsito, con el experto arquitecto Eber Baltodano. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa este día lunes 17 de abril del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa. Más adelante hablaremos de los fenómenos ocurridos en esta Semana Santa y los resúmenes de los accidentes de tránsito. Antes, el repaso de las noticias más importantes de las últimas horas. Un informe del Banco Central de Nicaragua dice que hubo descenso en la construcción, tensión en Corea, en Medio Oriente y Estados Unidos. La economía creció 4.2% en el cuarto trimestre del 2016, dice un informe del Producto Interno Bruto trimestral difundido por el Banco Central de Nicaragua. En esto, la construcción tuvo un descenso importante del 7%, según los indicadores del Banco Central de Nicaragua, y el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, que ha reiterado que esta cúpula empresarial no busca la confrontación política. En las noticias internacionales, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien se encuentra de gira por el continente asiático, ha dicho que el fin de la paciencia estratégica de Estados Unidos con Corea del Norte ha llegado y ha subrayado que la determinación de Estados Unidos es de solucionar la tensión entre las dos Coreas a través de medios pacíficos, apostando por la negociación. Pero dijo o hizo una advertencia a los coreanos de que no se atrevan a provocar al presidente Trump y a los Estados Unidos con maniobras militares. Mientras tanto, ha respondido Corea del Norte. Pyongyang dice que habrá un ataque nuclear sin piedad si una sola bomba de Estados Unidos cae en su territorio. Esto lo han dicho dirigentes. El ejército de Corea del Norte lanzaría inmediatamente un ataque nuclear si una sola bomba de los Estados Unidos cae en su territorio. Lo ha dicho Rodon Sinmun, citado por la agencia TASS, un alto funcionario del Partido del Trabajo de Corea. Las tensiones siguen en esa área del mundo. En Estados Unidos, el presidente norteamericano Donald Trump ha enfrentado en las últimas horas protestas en los Estados Unidos, exigiéndole que él rinda cuenta de su declaración de impuestos. Y él dice que quiere saber quién está pagando esas protestas multitudinarias en su contra, y ha pedido que se forme un comité de investigación para determinar quiénes son las organizaciones que estarían financiando para que miles de norteamericanos salgan a las calles a protestar contra Trump y a exigirle que haga pública su declaración de impuestos. En Venezuela, los dirigentes de la oposición han estado financiando los actos violentos en los últimos días que han degenerado en protestas, quema del Tribunal Supremo de Justicia, además de otros negocios que se han incendiado. Ayer en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro presentó lo que el gobierno considera pruebas contundentes de cómo los dirigentes de la oposición tuvieron que pagar, sobre todo dirigentes del Partido Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles, que habría pagado hasta 300.000 bolívares a unos jóvenes para que hicieran estos actos de violencia. El gobierno venezolano dice que va a seguir investigando y la oposición dice que se va a lanzar a las calles el día de pasado mañana. Y finalmente en Turquía, la mitad de los habitantes ha concedido al presidente en un referéndum el poder absoluto para gobernar, reformar la Constitución. Al menos el 51.20 de los turcos contra el 48.80
Según los resultados oficiales, ha elegido reformar la Constitución de Turquía, según la propuesta de su presidente Recep Tayyip Erdogan. La ventaja mínima del sí evidencia el clima de polarización. La oposición en Turquía no ha aceptado estos resultados, dicen que los van a impugnar, que les hicieron fraude y que no aceptan la reforma constitucional que le va a dar poderes al presidente de Turquía para aplicar mano dura más en ese país. Recuerden que él es sobreviviente de un intento de golpe de Estado. Así está el mundo. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el arquitecto Eber Baltodano. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar comentarios, sugerencias y preguntas para nuestro invitado de esta mañana, arquitecto Eber Baltodano. Bienvenido al programa. Mucho gusto, gracias. Vamos a hablar con él sobre desarrollo y movilidad sostenible en la ciudad, a propósito de todos los cambios estructurales que está viviendo Managua. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues gracias a Dios bien, ante todo pues, por lo menos no nos vimos involucrados en algún acontecimiento en la familia y eso ya es
una ganancia, aunque todos los días estamos pendientes de eso. Varios fenómenos ocurrieron en esta Semana Santa. Primero, no hubo la ola de calor que se esperaba, se amortiguó un poco, hubo mucho viento, Sí. Entonces se sintió un poco más aliviado el calor. Segundo, menos gente en los mares, dicen, estuve monitoreando los canales de televisión y reportaban bastante gente, pero no como el año pasado, un poco menos. Segundo, menos vehículos circulando en las carreteras, lo cual podría significar que menos gente fue a los mares porque prefirieron quedarse en su casa. Sí. ¿Sería por temor a los accidentes de tránsito? Pues yo creo que ese es uno de los aspectos que influyen, porque uno anda en la carretera, puedes andar tranquilo, sin ingerir licor, andar despacio, y de pronto te sale otro vehículo que te hace verte involucrado en una situación tan terrible como un accidente. Yo creo que eso influyó para que la gente mejor permaneciera en su casa. Y el tercer acontecimiento importante ocurrido en esta Semana Santa, mucha gente en los templos católicos, mucha gente en las procesiones. Tenía mucho tiempo de no ver tanta gente participando en los actos religiosos. Sí, yo por lo menos fui a la Sangre de Cristo, como todos los años acostumbro, y este año vi mucho más gente. Hubo un momento que no se podía uno Ni mover. Sí, en relación al año pasado yo sentí que hubo más gente, y siempre el fervor pues, de la gente compartiendo la gente, eso es muy bonito. Yo veo que ahí es donde la tradición se mantiene, y yo creo que se demuestra pues que una gran porcentaje de la población de Nicaragua sigue siendo católica. Los indicadores de personas que perdieron la vida por sumersión, es decir, ahogados, y los que perdieron la vida por los accidentes, que lamentablemente un hecho que no se pudo detener, las autoridades brindarán en las próximas horas los informes, los resúmenes de qué es lo que pasó. Aparentemente hubo menos accidentes, pero esperamos que así sea, y veremos lo que dicen las autoridades de Cruz Roja, Bomberos, SINAPRED y todos los que tienen que ver alrededor de esto. Hablemos de movilidad, desarrollo sostenible, a propósito de que se viene hablando mucho, a propósito de que en Nicaragua se están construyendo pasos a desnivel, nuevas ampliaciones de pistas, ampliación en las carreteras, puentes, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ante todo quiero de nuevo agradecerle la invitación y poder tener esta oportunidad, pero al primero que le tengo que agradecer es a Dios, que nos tiene aquí. Claro. Y rogándoles que tome control en este programa para que cumpla con el objetivo. Mire, el desarrollo y la movilidad son dos aspectos que vienen mancomunados, que los dos se influyen entre sí, que hasta punto que no puede desligarse uno del otro. Y todos nos vemos involucrados al día a día en ello. No hay ciudadano, a menos que esté pues postrado en una cama, y ni eso, porque van a llegar los familiares a verlo. Entonces de alguna manera hay una movilidad. Nosotros estamos viendo que día a día la ciudad crece, y entonces donde vemos que hay más movilidad, se necesita más movilidad, y cuando la ciudad crece desordenadamente, que posteriormente lo vamos a ir viendo por qué, entonces necesariamente debe haber una movilidad desordenada, porque los usos del suelo están desperdigados, están donde no estaba previsto para ese uso del suelo. De pronto te aparece, por decir algo, un restaurante o un centro comercial y no estaba ni la calle ni los derechos de vía estaban programados, planificados para eso. Pero antes yo quería compartir con todos unas reflexiones que se dieron en un informe de la UNESCO en el año 2005, que pareciera que estuviera desfasado, pero no, cada vez está más... ¿Hace 12 años? Sí, no, hace 12 años, porque fueron en el 2005, esa reunión de la UNESCO. Podemos ver, compartir esas reflexiones que son siempre vigentes
y van relacionados con el uso desmedido de los recursos, que es uno de los desafíos que vivimos día a día y que a veces no nos percatamos, y con el tiempo vamos a ver. Esto no es ser fatalista, sino es que es una realidad. Victoria Chitepo era la ministra de Recursos Naturales y Turismo de Zimbabue. Ella decía que se creía que el cielo es tan inmenso y claro que nada podría cambiar su color, que nuestros ríos eran tan grandes y sus aguas tan caudalosas que ninguna actividad humana podía cambiar su calidad, que había tal abundancia de árboles y de bosques naturales que nunca terminarían con ellos. Después de todo vuelven a crecer. Y hoy en día, con el ritmo alarmante que se está despojando a la superficie de la tierra, indica que es muy probable que ya no contemos con esos árboles, que ya no tengamos árboles que talar. Eso es algo muy significativo. Pero para poder entrar al tema ya del desarrollo, quería compartir también unos conceptos urbanísticos generales, que es la planificación urbana. Es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el uso del suelo, ya sea de la ciudad, región o el país. El desarrollo urbano viene haciendo la recopilación de la información en el planeamiento y ordenamiento a través de un medio urbano, en lo físico, social y medioambiental. Ahí los aspectos de ordenamiento de urbano son muy importantes en una planificación de una ciudad. Está la planificación, que ya no logro ver muy bien las letras. La técnica de urbanismo, dice, es que las letras están ahí medio rojas. Planificación, técnica de urbanismo que establece los modos de organizar un barrio, una ciudad, puede ser un país. La zonificación es de que delimitamos los usos, cómo se delimitan los usos de una ciudad. Y la integración es la participación de la ciudadanía en sus proyectos para una mejor calidad de vida. La integración es muy importante porque muchos proyectos se dan sin ese aspecto, que no se tome en cuenta la gente, y entonces ese proyecto se convierte en algo de... a propósito de eso de proyectos en los que no se tome en cuenta la gente, aquí se están construyendo en la actualidad muchos proyectos en los que uno ve que se construye oficinas y apartamentos y nuevas avenidas, nuevas calles, ampliaciones, rotondas, pero no hay pasos o no hay vías para los peatones, como que se construyen solamente para vehículos. Sí, efectivamente, más adelante vamos a ver ese esquema, que es una pirámide invertida, donde no lo estamos inventando nosotros, sino que todos los organismos internacionales que están ocupados en este tema establecen quién tiene la prioridad. Entonces lo vamos a ver más adelante, y porque desgraciadamente... Pongamos la siguiente lámina. Sí, desgraciadamente no se toma en cuenta pues al ser humano, ya sea en la parte de seguridad, y ahí nos saltamos. Sí, esa es la jerarquía de movilidad sostenible que le decía. Ya, primeramente está el ser humano. Bueno, la siguiente a esa. Bueno, siguiente a esa. Después vamos a hablar de la jerarquía de movilidad sostenible. La siguiente. Los elementos que integran la planificación urbana. Para todo proceso de planificación se tiene que tomar en cuenta el uso del suelo, la densidad de la población, las vialidades, la infraestructura de transporte, el equipamiento, servicios públicos, progresividad, que es muy importante para que una ciudad o un desarrollo no sea desordenado. Desde su casa uno dice cómo va a crecer tu casa, cómo en base al crecimiento. Es decir, tiene que haber una planificación integral, no es a la brava. Sí, entonces se tiene que el uso del suelo. Ya aquí entramos el punto delicado,
se define como el uso del suelo, los fines que se está utilizando, ya sea en un regional, municipal o nacional. Y se clasifican de acuerdo a la escala social y forma de tenencia de la tierra. El uso del suelo es la corona, o sea que en una planificación y el desarrollo de una ciudad. Podemos pasar a la siguiente. Ahí tenemos unos ejemplos de uso del suelo, que son las actividades que nosotros llevamos a diario. Cada uno de nosotros llevamos a diario actividades que están ubicadas en espacios aislados. Por lo tanto, necesitamos desplazarnos. Cuando ese uso del suelo está disgregado y desordenado, entonces ahí es donde vemos también la movilidad desordenada que le mencionaba al inicio. Entonces, vemos ahí las diferentes actividades. Una de las, pero sería muy extenso, pasemos a la otra. Sí. La regulación del espacio público, ese es otro tema también muy sensible. No se alcanzan a ver, pero no importa. Tiene dos connotaciones. La connotación jurídica, ¿qué quiere decir eso? Que es un bien común que no puede ser sujeto ni de ocupación ni de enajenación, porque es un bien común. Y bajo el punto de vista social, son los lugares que nos atraen y ocasionan la convivencia y le dan identidad a una ciudad. El caso específico, por ejemplo, estamos viendo las zonas que se están construyendo aquí en el viejo centro de Managua, que está dando una identidad a la población, a Managua, y la población se congrega ahí. Entonces la tipología del espacio urbano, eso es muy importante, del espacio público. ¿Qué son los espacios públicos? Por ejemplo, las zonas viales, como decir las calzadas, las calles, las avenidas, las aceras, ese es un espacio público. Después vienen los espacios comunales. Nos saltamos un poquito ahí. Hay unos espacios que son de uso irrestricto, o sea que no tienen... Dice las zonas de uso público. Sí, son los campos o instalaciones... Plazas, parques. Sí. Esos son de uso público o edificios de equipamiento comunal, que puede ser un hospital, un mercado, que sí son públicos, pero tienen alguna restricción. No es como la calle, que a nadie le dicen no puedes pasar en una calle, siempre y cuando no afectes el derecho del otro. Pero la calle es un espacio público que no tiene restricción. Ahora, ¿cuáles son las actuales patrones del desarrollo urbano? Estamos viendo un acelerado crecimiento territorial y poblacional. Eso es una de las cuestiones más preocupantes. En América Latina el crecimiento de la población urbana de los últimos 60 años ha sido descomunal, a tal grado que en 1950 la población urbana era de un 29%. Hoy en día ya estamos llegando al 70%. Y como eso la gente ha dejado el campo, sí, y se ha venido a la ciudad. Sí. Y eso debe tener algunos fenómenos. Claro, claro. Indudablemente la ciudad le ofrece más alternativas de trabajo a la persona, mejores sueldos, hay más servicios, y por eso es que debe de revertirse esta situación en algún momento, porque si no, en el año 2050, la población urbana de las ciudades, no solo Managua, sino va a llegar al 90%. Imagínense la problemática que va a haber. Se va a necesitar más agua. Déjeme solo pensar un poco, ¿verdad? Sí. Si estamos en el 2017 y tenemos en Managua estos problemas ya graves, sí, en el año 2050, con un 90% de la población rural que se ha venido a las ciudades, Managua sí sería un caos. O sea, ¿dónde vamos a meter más gente? De seguir este patrón de crecimiento, es desalentador la situación para las futuras generaciones, porque a lo mejor nosotros ya no vamos a estar, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí. Y estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Datos que no son inventados. Sí, no son inventados, no son datos que de los organismos internacionales, del Banco Mundial, de la CELAC. Entonces, la lámina la lámina que está, no, anterior, porque no habíamos,
al haber ese crecimiento territorial y poblacional de la parte urbana, obviamente que hay más pobreza, uno ve más pobreza porque hay más problemas. Entonces los problemas sociales se acentúan. El desordenado uso del suelo y la movilidad. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de la actividad económica, que eso nadie lo puede... Ya ha habido, por lo menos en nuestro país, en los últimos años hay un crecimiento económico, por consiguiente la capacidad adquisitiva de la gente ha subido. Entonces hay mayor demanda de vivienda. ¿Ya? Al haber más gente y más capacidad de pago y más capacidad de la actividad económica, hay una mayor demanda de vivienda que se traduce en un gran déficit. ¿Ya? La dinámica del mercado, por esa misma la demanda, ha rebasado la planificación. Y ese es uno de los puntos que no, por eso uno ve tanto pues, desarrollo por todos lados. No es que esté en contra uno de la dinámica que esto produce, pero la preocupación es que se están haciendo como islas, que después los problemas se van a acentuar más, y ya lo estamos viendo, pues va a ir ahorita a esta hora, pues. Las consecuencias es el aumento del parque automotriz. Ya tenemos 800.000 vehículos que circulan en Nicaragua y andan por 300.000 motocicletas. Sí. En Managua se siente muy fuerte eso. Sí, es un problema, le digo, espacial, y el congestionamiento reduce la capacidad productiva de un país por los gastos que se ve, el excesivo consumo de combustible. Usted en vez de tardar 20 minutos a su casa, tarda 50 o una hora, está gastando más del doble del combustible. Por consiguiente, está emanando más GEI. El GEI es gases de efecto invernadero, que es lo que está dando el calentamiento global. La irracional explotación de los recursos naturales también es una consecuencia del gran crecimiento. Las ciudades difusas es lo mismo que como el crecimiento lo está dando, y entonces las actividades son tienen más extensión, tenés que recorrer más, más tiempo. Y la actitud ciudadana, pues, porque la ciudad es una actitud ciudadana que te produce o no problemas. Viendo esa gráfica, dice lo de las consecuencias, sí. Lo que vemos también ahí es una pérdida de la calidad de vida. Totalmente. Me dilato una hora para llegar al trabajo, otra hora para regresar, sí, o más por la tarde. Me sofoco, pierdo el tiempo que debería usar con la familia o en ejercicio u otra cosa. La calidad de vida es el primer punto de una sostenibilidad, un crecimiento sostenible. De ahí no hay otra, porque sin calidad de vida no puede seguir adelante, enfrentar los desafíos. El impacto de los modelos urbanísticos, que le decía yo, mire, hay un excesivo movimiento de tierra que se desestabiliza los suelos y encarecen los proyectos. Nosotros podemos ver en esta parte sur, que se van a hacer centros comerciales, unos grandes movimientos de tierra. Eso encarece. Por ejemplo, en la carretera suburbana en este momento se está haciendo mucha remoción de tierra de algunos proyectos que se van a construir. ¿Eso va a tener algunas consecuencias? Sí, porque hay en primer lugar, se talan árboles. Si se sembraran al mismo ritmo o mayor, entonces sí sería sostenible. Pero el problema es que uno va a unos centros comerciales y ve a mediodía el sol terrible, porque siembran poco árbol. En relación a lo que se quita, son pocos los árboles que se siembran. Y cuando llueve o cuando venga el invierno, esas correntías, ¿qué va a pasar? Exactamente. Estábamos en el anterior, lo podríamos ponerla ahí. Mire, irracional uso de recursos hídricos y de energía eléctrica. Excesivas escorrentías, es lo que usted mencionaba ahorita, y nula infiltración. ¿Qué pasa? Por eso vemos en Managua ahora una lluvia fuerte de media hora y vemos unos ríos enormes, en todos ya sean los cauces y las calles. ¿Por qué? Porque hay mayores escorrentías. Menos infiltración, debería de ser regulado de eso, que por tantos
metros cuadrados debería haber un pozo de infiltración que además alimenta el manto freático, que tanto estamos hablando que se nos están agotando los pozos, se secan. ¿Por qué? Porque las escorrentías son mayores. Las vialidades son concedidas solo para mejorar la fluidez del vehículo, es lo que hablábamos, y no para comodidad del ser humano. Nulo reciclaje de desechos utilizados. Ya hay se ve que ya hay más, los mismos señores que andan recogiendo la basura, ellos andan reciclando ya, y hay más empresas, pero falta todavía. Y la nula cosecha de agua. La nula cosecha de agua es eso, pues que no la infiltramos y no la reservamos, porque cuando nos falta, ahorita vemos los pastos y todo súper secos, están en la época más, si hubiera una cosecha de agua, que previéramos entonces mantendríamos nosotros los campos verdes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos para continuar hablando de desarrollo sostenible, movilidad y la ciudad de Managua con el arquitecto Eber Baltoaino. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados, gracias por continuar en nuestra sintonía, estimados televidentes. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus preguntas y comentarios. Seguimos hablando de movilidad, desarrollo sostenible y vamos a entrar ya a hablar un poco más de Managua y de las necesidades infraestructurales que tiene la ciudad. Adelante, arquitecto. Sí, primero definir qué es la movilidad. La movilidad es un derecho que se ha convertido de primera necesidad y un derecho, se le llama derecho genérico. ¿Por qué? Porque nos lleva a otros derechos para poder alcanzar otros derechos como la salud, la educación, el trabajo. Entonces nos lleva, ahí está podemos pasar a la siguiente para apurar un poquito. La introducción al término de sostenibilidad es dar solución a los problemas actuales, necesidades que tenemos, que es lo que nos da el desarrollo. El desarrollo nos da, cumplimos con una serie de necesidades, trabajo, casa, salud, pero sin poner en riesgo a las futuras generaciones. Ahí está el detalle. Si no se cumple
ese modelo, entonces no estamos haciendo nada. Esta preocupación surge a mediados del siglo XX. La primera gran cumbre que se da en Estocolmo en 1972, cuando ya los países desarrollados comenzaron la preocupación por el exceso de combustible, de petróleo, que ya los recursos se veían que no son ilimitados. Según entiendo en esa gráfica, sí, la sostenibilidad quiere decir responderle a la sociedad, correcto, a la economía y proteger el medio ambiente. Sí, mire, son 3 pilares de la sostenibilidad. Sin uno de ellos no se puede hablar de sostenibilidad. La economía, que es el trabajo, las oportunidades que debe haber, los buenos salarios, en fin, la sociedad es la coherencia social que debe haber, la participación, la prosperidad de la persona, su seguridad. Y por último, el medio ambiente, que esto no quiere decir que sea todos se conjugan, como usted ve ahí donde dice está la S, da la sostenibilidad o la sustentabilidad, que son conceptos que no se contradicen. El medio ambiente, pues, preservar los medios ambientes, nuestros recursos naturales, y permitiendo un desarrollo. Esos serían los 3 principios de la sostenibilidad que no pueden cambiar ni pueden decirse, yo estoy haciendo algo sostenible pero no estoy cumpliendo con eso. Eso es irrestricto. Pues, sí, vamos a la siguiente. Tengo una pregunta de un televidente, sí. Dice recomendaciones, la ley de ordenamiento territorial, inversión pública en polos de desarrollo rural y la veda forestal. Eso es muy importante porque pararía el actual crecimiento que estamos hablando actualmente, desmesurado. La cuestión es, están las leyes, están los reglamentos, pero a veces no se cumplen porque hay deficiencia o las instituciones necesitan crecer más, no en el sentido burocrático, sino en el sentido de técnico. Entonces, okay, vamos a la siguiente lámina de la presentación. Válida muy válido. Sí. La jerarquía de la movilidad sostenible. Esto es indispensable. Esta pirámide invertida nos puede señalar que primero son los peatones. Los peatones, que ahí va la gente que anda en silla de ruedas, tercera edad, tercera edad, todo va ahí. Después viene los ciclistas. Después viene el transporte público, los automóviles y la carga pesada. Los 2 primeros, el peatón son lo que le llamamos los no motorizados, sistema de no motorizados. Eso es lo que en cualquier desarrollo urbanístico debería de darse de prioridad, claro, es decir, al peatón. Exacto. Ahora, y por supuesto el transporte y el vehículo y la carga pesada. Me pueden decir, el vehículo también es conducido por un ser humano, sí, pero el más vulnerable es el que va a pie. O sea, siempre es el que sale perdiendo, entonces tiene que tener la interacción del uso del suelo con el transporte es lo que estábamos viendo para tratar de entender cómo están entrelazados, pues que sería muy extenso. Medidas para lograr la sostenibilidad, sí es muy importante. Invertir en el transporte público y multimodal. ¿Qué quiere decir esto? El multimodal son los otros medios, como decir terrestres, acuáticos. Tiene que invertir el país en todos los medios. Y sobre todo también incentivando el uso de los no motorizados, que señalaba anteriormente, mediante dar condiciones a los viajes a pie y uso de el uso de la bicicleta en Managua es como misión imposible, porque aquí es riesgoso andar en bicicleta en las calles de Managua. Sí, pero porque no se le da las condiciones, por lo menos de una línea delimitadora que te enseña a respetar lo vamos a ver más adelante que se puede hacer, y
hay gente que está trabajando en ese. La regulación del estacionamiento público. Ese es otro dolor de cabeza en Managua. Totalmente, son medidas de gestión de tránsito que se le llama, que no necesitan a lo mejor grandes inversiones. La organización y regulación de la carga pesada. Aquí vemos a veces, a toda hora, en Metrocentro, por ejemplo, furgones cargados. A toda hora, en todos lados. Entonces las calles, la infraestructura no está preparada para eso. Incentivar planes de transporte en las ciudades aledañas. Eso también quiere decir que si pongámosle que se invierte en el transporte de Managua, pero tenemos que intervenir en los otros, porque inciden directamente con Managua, las ciudades dormitorios que le llamamos. Entonces, tenemos que, la integración de la tecnología es muy importante, porque a veces somos reacios cuando la tarjeta se implementó, nadie quería, pero esos son instrumentos que nos van a ayudar, pues. ¿Cuándo podemos saber que tenemos un transporte sostenible? Eso es muy importante porque para lograr los estándares de calidad se necesita eficiencia en cuanto a itinerario y cobertura. Fíjense que en las otras ciudades no tarda más de 3 minutos en pasar una ruta en la otra. Entonces no hubiera necesidad de ventas como aquí, de fritanga y todo, porque no te daría tiempo. Entonces, todo eso lo que impulsa es eso. Seguridad en los desplazamientos, buen trato de los usuarios, ya cómodo y confortable. Si usted, lo que estábamos hablando, si usted viajaría, yo no tengo por qué usar mi vehículo porque vas a gastar más. Si me voy a montar en un bus que tiene buenas condiciones, claro. ¿Ya? Preferiría viajar en el bus, venir hasta aquí, que en mi carro lo dejo. Totalmente. La accesibilidad. La accesibilidad para todas las personas, esa es una materia, como le decíamos, está pendiente, a pesar de que existen normativas y leyes. En la ley de tránsito está establecido los deberes y las facilidades para el peatón y no se cumple. Si cumpliéramos por lo menos el 50% de las leyes, fuera diferente, hubiera menos accidentes y menos. Respecto a las señales de tránsito y las paradas establecidas, eso es algo que la actitud humana nuestra, correcto, por lo menos en Managua, qué difícil es. Sí, eso es uno de los problemas que hay, que todos lo asociamos a la falta de educación, pero a veces lo hacen hasta gente que supuestamente va a una universidad y no respeta el puente peatonal y pasa abajo. Pues lo vemos en las universidades, lo vemos, ese es un ejemplo clarísimo. Ahí está más común. Sí. ¿Cuándo podemos? Ahora, la ciudad sostenible. ¿Cuándo es una ciudad sostenible? Es cuando la calidad de vida, hay buena calidad de vida para sus habitantes. Minimizan los impactos al medio natural, por ejemplo, que no estaríamos contaminando las lagunas y el lago, pues, porque lo preservaríamos, ahí dice, para las futuras generaciones. Se promueve la competitividad, porque todo el mundo se mueve en el tiempo y correcto, que el equilibrio en el uso de los recursos, lo vamos a ver, capacidad fiscal y administrativa, participación activa de la población, la gestión urbana eficiente. Eso es muy importante porque de nada sirven planes si no tenemos una gestión eficiente, pues. ¿Por qué el transporte es insostenible? Ya viene, es todo lo contrario de lo otro, pues, sería. Y esa pequeña gráfica que vemos ahí se hizo hace unos 3, 4 años y lo más, los dos verdes, el de la izquierda es lo que te marca que el transporte anda en mal y pésimo. Y no creo que haya variado mucho eso en 3 años, 4 años. Ahí estamos hablando del transporte público. Sí, el transporte público. Ya y la mala calidad del transporte, que es insostenible, por eso mismo que hablamos de la falta de respeto a las señales, el transporte es lento en relación a la frecuencia de los buses, ¿no? Circulan sobrecargados en horas pico y en algunas zonas sirven hasta de carga, y uno lo ve aquí aquí mismo en el Mayoreo,
sirven de carga, y eso no debe ser así, porque carga es una Hay cosa. mal servicio de los subconductores, Sí. no hay cobertura total de transporte urbano colectivo, el Sí. horario de los servicios, los precios del pasaje, que dicho sea de paso aumentaron en Semana Sí. Santa, Sí. todo eso afecta. Inexistencia. Ahora viene lo último que dice mala educación del usuario y de los conductores, porque generalmente decimos estos conductores son mal educados, pero también yo me gusta montarme en un bus para conocerla, y uno ve que el usuario también es mal educado y se quiere bajar donde quiera, y si no se para, Bájame aquí. bájame aquí, bájame allá, ¿ya? El bucero también va y se para donde quiere, y más si ve una muchacha bonita, pues él se para. Sí, pero si ve un anciano o alguien, no se para. O una persona en silla de ruedas, no se para. Pues. Él pasa, se lo pasa llevando casi. Hablemos del servicio del transporte eficiente, o que habría que mejorarlo, Sí. que es la lámina que teníamos anteriormente. Mire, yo pienso que también por lo general cuando hay un accidente también se le echa la culpa al conductor, pero yo pienso que es al sistema. El sistema de transporte ya está desfasado. Ya el crecimiento de una ciudad, tanto económico como poblacional, colapsa a un transporte si no es debidamente atendido. Entonces, el transporte necesita una reingeniería total aquí en Nicaragua. La infraestructura deficiente que tenemos. Esa es una de las cuestiones que afectan al transporte. Se hicieron unas casetas, pero a veces falta más. Pues. Uno ve, tal vez no logramos verlo, que hay lugares hasta te bajas y tú una caja de registro abierta. Y ahí se para el bus. Cuando hablamos de la ocupación del espacio público, aquí una de las quejas más constantes, la ocupación del derecho de vía. Sí. Mire, eso se debe, hay tres, yo diría que hay tres aspectos por qué se da eso. Hay una tolerancia excesiva. Al no haber una buena administración del espacio público, entonces ahí se convierte en una tolerancia. Nadie te dice nada, entonces yo me pongo aquí y el otro se pone allá. Hay una necesidad que nadie lo puede negar, porque si alguien se va a poner un negocio porque necesita subsistir. Y tercero, la parte de uno, de cada persona, pues. La actitud personal, porque no le importa, pues, prolongar su casa, hacer un porche en la acera, o poner un negocio, y no le importa el derecho de los demás. Y entonces ahí viene el problema, pues, que estamos cayendo. Y a propósito de esto de los derechos de vía y de los que no se puede pasar en algunas calles, sí. Por ejemplo, cuando la gente se parquea donde quiere en algunas calles, o se hace un negocio, o abren un negocio, una tienda, un bar, un restaurante, sí. Que no tiene parqueo, y entonces la gente, el cliente tiene o quiere parquearse en la calle, tiene que parquearse en la calle, obstaculizando el tráfico. Eso es debido a que no hay una buena gestión del uso del suelo, precisamente. Uno lo ve aquí en Altamira, un montón de negocios, y Altamira no fue hecho para eso. Y usted va a ver las aceras llenas y también en la calle. Precisamente se da por eso, porque falta una gestión más eficiente. Yo conozco a mucha gente en la alcaldía, y yo sé que hay mucha gente capaz, pero yo creo que falta una voluntad que venga desde arriba, que venga... Antes que terminemos el programa, sí. Hay una lámina ahí que habla del transporte, ¿cómo se llama? No recuerdo específicamente, pero pongamos las que nos faltan, por favor. Sí, claro. En donde vamos a ver qué tipo de transporte es el que necesitaríamos en Managua. Sí, esas son obstrucciones, pues, que obstaculizan la movilidad. Lo vemos a diario, y la contaminación visual que hay en la cantidades de mantas en las calles. Ahorita yo venía aquí, por ejemplo, por la Racachaca, y cuando venía del lado del colegio de Mazarello, iba llegando a la Racachaca y hay una manta que no te deja ver. No deja ver el semáforo. No deja ver el semáforo. Hasta que uno ya llegue cerca, o sea, esa es una contaminación visual que debemos de erradicar. Sigamos la otra para... me imagino. La insalubridad también es otra cosa que
tenemos muchos problemas y que afecta sobre todo la gente que va en los buses. Usted va en un carro y va viendo a la gente que va tirando la basura, las cáscaras de banano desde la ventana. Ahí en esa parada, ahí ve usted el tapizado, la calle de bolsas plásticas, que hasta se escapa de resbalar la gente, pues, porque entonces, mire, bueno, el equilibrio de las inversiones públicas, eso es una cuestión muy importante. Había otra lámina anterior a esa que podría, no sé si la podría... Las señalizaciones adecuadas. Las señalizaciones adecuadas también es otro tema muy importante, porque generalmente se le pide a la gente respetar las señales también, pero si no tienen lo suficiente. En todas las bocacalles principales debería haber cebras en el piso, y mire esta... Cebras son aquellas rayas blancas que vemos en el piso. Sí. Y también estas señalizaciones que van cuando hay medianera, usted pasa y quiere pasar ahí y no sabe cómo. Las bicicletas podrían tener y no se necesita mucha inversión. Se le llama actividades blandas, porque no tienen mucha inversión. Ahora, otra cosa, el tipo de material que se está poniendo es bastante de malita calidad. Ahí está el equilibrio de las inversiones. Sí. Deberíamos en Managua tener un busway. Hay muchos estudios, incluso ya hay proyectos que están formulados, y es que mire, el busway o el BRT, se le llaman otro, o transporte integrado, por ejemplo, ese bus de doble articulación alcanza a 260 personas. Imagínense de 260 personas cuántos vehículos, son más de 60. Entonces ahí está resolviendo en cierta medida Es aquellos rojos que tenemos a la izquierda arriba. Sí, hay de una articulación y hay de doble articulación. Ese, por ejemplo, es de Curitiba. Es una de las ciudades modelos en Brasil. En Brasil se mueve el 80% de la población en transporte. Y no es que no tengan vehículos. Los fines de semana sale la gente a pasear, pero la mayor parte es eso. Mire, los espacios de interconexión urbana, hay muchos baldíos aquí en Managua, a la orilla de los cauces, que no son utilizados. Deberían en el equilibrio de las inversiones, se debería de facilitar eso, porque así uno se va caminando o en bicicleta, y entonces eso le quitaría presión al transporte, porque hay otra alternativa, y sobre todo bueno para tu salud y para el medio ambiente. Esa lámina que se ve ahí abajo son convivencias que se hacen los días domingos, que la gente sale a caminar en bicicleta, en silla de ruedas, en patineta, y bien se podrían hacer aquí en Managua, en Avenida Bolívar, tal vez no cerrando toda la Avenida Bolívar, pero la mitad, de un horario a un horario. Entonces eso, la calidad de vida se puede lograr por buenos espacios, y se puede lograr porque este es en Nindirí, o sea, ¿por qué no lo podemos hacer? Y en Nindirí, en otras conclusiones, pues, no venimos aquí a dar recomendaciones, sino un tipo de conclusión que tenemos se necesitan diseñar políticas públicas nacionales para el desarrollo y la movilidad. Sin eso no podemos hacer nada. Las universidades necesitan involucrarse porque son los jóvenes que van a tener el mando. Es decir, estos temas deberían de estar siendo discutidos y puestos en el debate, claro, no solamente en la Universidad de Ingeniería, todas las universidades que tienen facultades de ingeniería. Así es, debería de haber, para que los jóvenes vayan involucrándose en este tema, que es muy sensible, como decía al inicio, y vayamos, no terminamos ahí, faltaban unas cositas, hoy no sé si el tiempo... Pongamos la última lámina, por favor, la de las conclusiones. Sí. En las conclusiones también las cámaras empresariales en otros países están bien activas en ese. Yo me di cuenta hace poco que va a haber un acercamiento entre la Cámara Empresarial de Colombia